Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les habla Karina Zarfino, estamos en Planeta Yo Soy. El tema de hoy surgió a raíz de una propuesta, una pregunta que hizo una oyente que sugería seguir reflexionando sobre la diferencia entre la atención y el control hacia nosotros mismos. Me pareció interesante la pregunta porque nos da pie para seguir pensando esta gran arquitectura interna, para seguir reflexionando sobre las vías, las rutas de reconexión y cómo a veces cuando nos quedamos en estadios más bien mentales, es decir, que corresponden a la frecuencia de la mente ordinaria, no a la mente superior, pues podemos quedarnos en un espacio interno en donde quizás no experimentamos lo que verdaderamente significa el proceso de reconexión, sino a lo mejor estamos en una banda frecuencial más vinculada pues al aquí y ahora, a este plano dimensional, a la 3D, a nuestro personaje. Entonces vamos a pensar qué es esto de poder reflexionar sobre la diferencia entre la atención y el control. Ante todo, es importante recordar que el lenguaje nos limita, es decir, cuando hablamos y más aún cuando estamos canalizando información de planos superiores de conciencia, decodificamos esa frecuencia, esa vibración a través del lenguaje, lo pasamos a, en este caso, el lenguaje hablado, y por supuesto que las palabras tienen una limitación. Muchas veces usamos la misma palabra para referirnos a diferentes conceptos y a diferentes conceptos en este caso, no solo a nivel conceptos similares en cuanto a sinónimos, sino también conceptos similares que en definitiva pueden estar hablando de distintos estadios frecuenciales internos. Es decir, ¿qué pasa cuando hablamos del control interno? Claro, podríamos pensar el control como una vía del autodominio o del control o del gobierno amoroso y genuino sobre nosotros, o también lo podemos pensar el control como una observación casi vigilante en donde más que propiciar un viaje genuino de reconexión, estaríamos en un nivel mental de autoexigencia, ¿no? Incluso pues activando esa mirada interna que tiene que ver con ese juez interno que en ocasiones pues nos está juzgando, vigilando y en muchos casos incluso inhibiendo. Entonces, ante todo vamos a dedicar la palabra atención para hablar, si se quiere, desde un aspecto positivo, es decir, para hablar un poco de qué significa este viaje de reconexión, y de momento usemos la palabra control en la versión negativa, es decir, desde la perspectiva de la autovigilancia, que lo que haría pues, es claramente cerrar esos portales que favorecen la reconexión con lo divino. Entonces, la oyente nos pedía pues, la diferencia, que de algún modo nos explayáramos en esta diferencia. Entonces, inmediatamente lo que pensé es en el canal, como siempre, en el canal de reconexión y en tener en cuenta que la mente, lo que nosotros llamamos mente ordinaria, corresponde a una frecuencia mental que es la que asociamos, si se quiere, al decodificador, es decir, a este gran ordenador interno que permite ordenar la información, que permite también, por supuesto, expresarnos, que permite pues también percibir en este plano dimensional y estar en este plano con todas las posibilidades para desarrollarnos de la forma que está pensado para que así sea, es decir, con todas las herramientas a nuestro favor. El tema es que si nosotros creemos que esa banda frecuencial, que la estamos denominando mente ordinaria, es la que nos va a permitir acceder a espacios internos superiores, quizás nos estemos confundiendo en la puerta de entrada. Es decir, la mente ordinaria como mecanismo para estar en el mundo, como herramienta, como recurso para estar en el mundo, es sumamente válida, incluso es necesaria. Ya sabemos que cuando la mente no funciona, pues se complica la vida en este plano. No obstante, no deberíamos pensar que la mente ordinaria es la única función o la única, si lo pensamos en términos de escalera, el único estadio vibracional o frecuencial de eso que llamamos mente. Habría pues otros niveles de esa mente, lo que podemos denominar como mente superior, mente búdica, que es la mente que nos permite discernir, que nos permite pues conectar con esa frecuencia y estar en un nivel
de mayor claridad, es decir, es un nivel superior a esa mente ordinaria, a ese procesador que desde la perspectiva de la mente búdica podemos también incluso observar lo que ocurre en esa mente ordinaria y también observar lo que ocurre en el plano emocional, ¿no? Mente ordinaria y emociones son en ocasiones un mismo circuito, es decir, forman parte de un circuito que cuando está activo en nosotros, lo que hace es que percibamos de la misma manera y al percibir de la misma manera, pues se desencadenan una serie de emociones y esas emociones también desencadenan un circuito que tiene que ver con lo endocrino, es decir, lo hormonal, y es un circuito que se da en muchos niveles que de algún modo define un estar en el mundo, es decir, ese circuito de energía e información que de algún modo lo podemos ubicar desde la mente ordinaria hacia abajo, por usar una convención, nos lleva a estar en el mundo con una mirada bastante reducida, es decir, captando fragmentos de la realidad que tienen que ver pues con ese circuito que nos lleva a mirar todo desde el ego. Cuando nosotros somos conscientes de que esas partes de la arquitectura pues existen y por supuesto que tienen una finalidad, pues por algo han sido creadas, sin embargo, podemos acceder a planos más elevados y activamos el gran portal de la conciencia yo soy, que se encuentra en el centro profundo del cerebro, el cual permite iniciar este viaje de reconexión por nuestro canal y favorece esa ascensión en conciencia y de este modo pues conectar con lo que denominamos mente búdica, que la mente búdica va, como decíamos antes, a permitirnos observarnos, es decir, desde ese espacio cristalino, desde ese espacio superior, vamos a poder estar en el mundo regulando también todo lo que está ocurriendo en este plano. Sin embargo, podremos mantener una conexión con nuestra esencia crística, nuestra esencia cristalina, nuestro yo superior, llamémosle como queramos. Lo cierto es que se trata de un espacio interno mucho más lúcido y un espacio interno que nos permite observar la realidad, incluso observar la interacción con los otros seres desde un lugar más, no sé si neutral, porque la neutralidad 100% quizás sea imposible, pero sí cierta neutralidad que también es lo que va a permitir regular, es decir, hacer una administración, un uso de la propia energía de forma más precisa y también de forma más compasiva, no solo hacia nosotros, sino claramente hacia los otros. Pues desde ese otro lugar, nosotros vamos a poder comprender que muchas veces en el encuentro con los otros seres se están activando nuestras heridas y muchas veces tomamos decisiones o o tenemos opiniones que están vinculadas pues a esos egos, ¿no? A esos egos lastimados. Cuando uno está en un espacio interno más elevado, más amoroso, más desapegado, es posible comenzar incluso a ver estas heridas desde un lugar muy amoroso, lo que también va a permitir darnos cuenta de aquello que estamos volcando en los vínculos y también quizás colaborando al desorden, ¿no? A los enojos, a las peleas, a los desencuentros. Entonces, desde esta perspectiva, desde este viaje amoroso, consciente, este viaje que propone una reconexión con niveles de la mente superior, claramente nos invita a observarnos y estar atentos, ¿no? Esta atención que decíamos, definíamos al principio, una atención que que es pacífica, una atención que es serena, una atención que no nos lleva a un estado de aceleración o de ansiedad, sino todo lo contrario, nos estamos observando, estamos atendiendo, incluso estamos focalizando esa atención, ¿no? En los espacios internos que creemos que han de ser observados en cada momento, o llevamos también la atención a nuestro sistema, a lo que está ocurriendo en el encuentro con los otros seres.
qué se activa en mí ante tal persona, qué se activa en mí ante tal situación, tal palabra. Entonces, esa observación que sí la podemos ubicar en espacios internos elevados, cristalinos, serenos, nos va a permitir hacer un uso consciente de la propia energía, es decir, si algo ocurre que de algún modo pues nos desequilibra, que claramente en este plano estamos siendo tocados por los campos energéticos de las otras personas, del mismo modo que también nosotros tocamos con nuestros campos a las otras personas, con lo cual, como decimos siempre, el estar en el mundo implica movimiento constante, es decir, si algo me toca y tiene el poder de afectar mi campo energético, lo más probable es que haya tocado alguna fibra, alguna herida, lo que genera este toque es la activación. Y muchas veces se están activando zonas internas, heridas, ¿no? Se están activando espacios internos donde hay información distorsionada, si se quiere, ¿no? Si lo pensamos desde una perspectiva geométrica, energética. Y si no hay observación, ya sabemos lo que ocurre. Es decir, si algo de la afuera me toca y me enciende, pues lo más probable es que la respuesta sea desde esa banda frecuencial desconectada, es decir, desde esa banda frecuencial que se asocia más a los egos. Entonces, cuando hablamos de atención y lo diferenciamos del control, nos referimos a esta atención para, pues evidentemente, decidir, regular la energía, hacer algún ajuste energético en el momento que hace falta. Recuerden que aquí hablamos siempre de la llave del plexo como un gran recurso para regular la energía, es decir, generalmente todo lo que impacta de forma negativa suele sentirse en el plexo solar, es decir, a la altura del ombligo, un poco más arriba. Este centro emocional, el que definimos como la casa del ego en minúsculas, cuando no hay conciencia, pues la realidad pega ahí y puede activar muchos mecanismos que se vinculan a esas heridas, es decir, se activan circuitos que están asociados pues a lo que nosotros llamamos los circuitos de la desconexión. Son circuitos asociados a las heridas, a traumas que evidentemente están en planos muy inconscientes, y eso lleva pues a que se desencadene todo ese circuito de respuesta emocional y de respuesta incluso química y eléctrica, es decir, no solo a nivel hormonal, sino a nivel de conexiones sinápticas. Hay muchas asociaciones que ya están, por decirlo de alguna manera, ya están fijas en nuestro sistema y que están en total correspondencia pues con esas heridas. De modo que si no estamos en un nivel de atención, esos circuitos se van a ir despertando, activando cada vez que algo en la interacción con el mundo me lo toque y me lo vuelva a encender. El único modo para comenzar a hacer una labor desde un espacio cristalino, una labor sensata y responsable sobre uno mismo, es poder activar ese nivel de atención, una atención que no es control. Es decir, por eso ahí está la diferencia. Porque si fuera control, claramente estaríamos vigilándonos y reprimiéndonos. Sería, como dijimos, el control desde la perspectiva negativa sería más bien una vigilancia inhibitoria, y lo que buscamos justamente con esta atención, con el despliegue de la atención desde una perspectiva amorosa y respetuosa a los propios procesos, pues va a permitir todo lo contrario, más que inhibir, va a habilitar. ¿Por qué? Porque justamente si algo pasa que me activa la herida y se desencadenan esas reacciones tan antiguas, si estoy arriba observando, voy a poder usar la llave del plexo, inhalo y cierro ese centro energético, o la herramienta que en ese momento pues se active, lo recuerde, la quiera usar, es decir, la que tenga a mano, en herramientas energéticas que puedo usar en mi propio sistema, o a veces pueden ser herramientas externas, como por ejemplo empezar a escuchar una música que me tranquiliza, o salir a pasear o conectar con el amanecer. Es decir, también hay muchos recursos que están ahí a la mano, disponibles, y que tienen que ver con, cada uno sabe, ¿no? Con esos espacios que rápidamente nos calman,
nos serenan y son capaces de corrernos del lugar para justamente poder empezar a ordenar todo lo que está pasando, que la interacción con el afuera pudo haber desordenado. A veces también el desorden no solo llega de afuera, sino que lo podemos provocar con un recuerdo, o a veces algo de afuera me toca algo y en realidad fue la excusa para activar algo interno que estaba ahí medio dormido. Entonces, esa atención amorosa, a diferencia del control, que como dijimos, el control desde esa perspectiva negativa lo podemos ubicar en una banda frecuencial más densa, es decir, a la mente ordinaria, a la mente periférica, a la mente asociada pues a los sentidos. Ese control no solo nos lleva a estos estados de inhibición, sino que se activa la autoexigencia negativa, es decir, esta autoexigencia que más que habilitarnos, pues nos castiga. Y es desde esa autoexigencia negativa y desde ese control negativo que también podemos pensarlo desde todo esto que venimos hablando, incluso de que el sistema a veces utiliza recursos o palabras o saberes de la espiritualidad, los tergiversa y los termina, pues, se terminan utilizando para todo lo contrario. Bueno, entender mal las herramientas que tenemos a nuestra disposición sería colaborar con este sistema que nos saca del centro y nos lleva a espacios cada vez más ansiosos. Entonces, si nosotros podemos comprender que esta tensión nos va a dar la posibilidad de gobernar lo que está ocurriendo, ¿no? Desde una perspectiva positiva, desde esta capacidad de regular, de administrar la energía, de hacer cambios en nuestro sistema, eso es lo que nos lleva a la libertad, porque significa que desde esta conciencia, desde esta observación mayor, vamos a poder ir haciendo los ajustes necesarios en cada momento para volver al orden y desde este orden tomar todas las decisiones que sintamos que debemos tomar. Es decir, no se trata de una actitud pasiva, no es vuelvo al centro para hacer que nada ha pasado, sino todo lo contrario. Volvemos al centro, nos ordenamos, nos observamos para ver qué está ocurriendo verdaderamente y cuál es la acción correcta en función de eso que podemos llegar a comprender desde esa capacidad mayor que permite el discernimiento, qué es lo mejor que podemos hacer en cada situación. Es decir, que esta observación activa, amorosa, compasiva, nos va a dar la posibilidad de tomar decisiones lo más respetuosas con nuestros propios procesos y, por supuesto, también serán respetuosas para toda la red. Que así sea. Bueno, miraré el chat a ver si hay alguna pregunta o si están eh, comentando algo. Como siempre, invito a que, si así lo sienten, puedan participar. Tenemos aquí, bueno, Dori está como siempre saludando y escuchando. Gracias, Cari, súper interesante. Muchas gracias, Flor. Hola, Cari, buenas. ¿Cómo hacer cuando estamos un poco ansiosos y sentimos que nos cuesta conectar con nosotros mismos? Gracias, Mariana. Bueno, la idea, como decíamos, es que ante todo podamos ir reconociendo estos estadios que vamos describiendo. En esta gran arquitectura interna, nosotros le llamamos mente a todo y hay distintos niveles de esta mente. Entonces, gracias a la meditación sincera, a la práctica sincera, la idea es empezar a reconocer toda esta magnitud que permite un despliegue, pero muchísimo mayor a la conciencia propia de la 3D. Cuando nosotros empezamos a reconocer esos espacios internos que realmente son muy cristalinos y nos permiten ver el mundo de forma distinta, desde ahí vamos a poder también regular la energía para salir de estados de ansiedad. La ansiedad se puede ver energéticamente como estas interacciones, ¿no? Algo sucede o algo se activa dentro y yo veo la ansiedad como un gran desequilibrio ante todo en el plexo solar
y el plexo solar se asocia a esta mente ordinaria, es decir, se crea un circuito muy poderoso en donde toda la energía vinculada a los miedos, a la ansiedad, es decir, es un desequilibrio total en el plexo solar, se asocia a todo el flujo mental que también empieza a alimentar, empieza a nutrir esos miedos, es decir, le da razones para que ese miedo no solo se mantenga, sino que se incremente. Y esos son los circuitos que denominamos en TESA, Tecnología Energética de Sanación Avanzada, que denominamos circuitos de la desconexión. O sea, son circuitos internos que nos llevan a estados periféricos, miedo, ansiedad. Por lo tanto, la recomendación primera es inhalar profundamente, intentando a nivel físico llevar el aire a la zona baja de los pulmones, es decir, vamos a sentir que el diafragma desciende. Y a nivel energético, mientras inhalamos por la nariz y realizamos la respiración física, elevamos la energía de la base de la columna hasta la coronilla. Por detrás de la columna hacemos todo un viaje de ascensión. Todo lo que dura la inhalación es la energía subiendo. Retenemos en la coronilla y luego al exhalar es el viaje contrario, es decir, desde el chakra corona a el primer chakra en el perineo, toda la exhalación también por la nariz y retenemos sin aire en la base de la columna para luego comenzar un nuevo ciclo. Esta respiración, la respiración circular, es decir, ven que contempla una parte física y una parte energética, también es un recurso que podemos utilizar de forma muy rápida y enseguida vamos a empezar a calmarnos y también nos va a ayudar a ir llevando la conciencia, la atención a ese centro profundo del cerebro. Es decir, mientras vas repitiendo esa respiración, intentas llevar arriba la atención, la conciencia y en la medida que lo vayas practicando, puedes, si quieres, elevar los párpados sin abrirlos y con este gesto físico también encontrar un espacio de mayor luz dentro del cerebro. Y a medida que vayas practicando, verás que ese espacio luminoso se va a manifestar como un portal a través del cual podrás seguir viajando en profundidad y elevando la energía y la conciencia. Así que practiquen esta respiración circular, practiquen esta llave del plexo y seguramente empezarán a darse cuenta cómo podemos regular la propia energía en pos de encontrar estados de mayor equilibrio y serenidad. Que así sea. Gracias, gracias, gracias. Ya hemos llegado al final del programa. Les mando un gran abrazo desde mi corazón y nos sentimos el próximo lunes aquí en Planeta Yo Soy. Que tengan todos y todas una hermosa semana.